Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo van? Terminé con mi pareja. Este es el tema principal y vamos a desglosar un par de temillas eh, mientras estemos hablando de esto. Este caso es de Camila, de 38 años, y ella vive en Torreón, por México, efectivamente. Me dijo, tú cuéntalo, tú di, tú haz, di mi nombre, di mi edad, di mi dirección, di todo lo que tú quieras, Iván, tienes el permiso del mundo. Yo le dije, perfecto, y con tanto permiso que me dio, hasta me dio miedo. Vamos a ver de qué trata todo esto. Pasando a la parte seria, Camila me dice, terminé con mi pareja. ¿Sí? Con Camila ya tengo un mes con una semana charlando. ¿Sí? Esto es de lo principal. Ella es una de las personas que me ha autorizado ir contando su caso casi día por día. Por lo tanto, imagínense la información que tenemos. Hubo un periodo donde Camila enloqueció. ¿Sí? Hay siempre una parte donde todos enloquecemos cuando comenzamos a planear algo con respecto a estos temas, los cuales nos congregan en este canal, ¿cierto? Perfecto. Perdón. Dice Camila, me dijo Camila en aquel entonces, Camila de 38 años de Torreón. Sé que esto es raro, pero es preciso pedirte tu ayuda. Y yo le dije, pues échale. Me dice Camila, terminé a mi ex porque ya no lo soportaba. Y cuando te digo ya no lo soportaba es porque no podía siquiera voltearlo a ver. Mensajes no se los contestaba. Audios menos, llamadas, las 30 llamadas, 40 llamadas del día, ya no las tomaba. Cambié 3 veces de mi número de teléfono, aún durante la relación. Y me pone, y Camila me comentaba, imagínate cómo se puso el pobre, tal cual me lo está diciendo. Me dijo, imagínate cómo se puso el pobre cuando decidí formalizar la ruptura. Esto es bien importante. Aquí sí me es necesario hacer una pausa. Formalizar la ruptura. Es un concepto que obviamente hemos estado trabajando durante algunos días. Ella me lo dijo con otras palabras, pero yo le pongo la formalización de la ruptura. ¿Y nosotros? Y ya sabemos para dónde nos está llevando todo esto, ¿cierto? Con el simple hecho de decir formalicé la ruptura con mi ex. ¿Qué se siente eso? ¿Te ha pasado? ¿Alguien te ha dicho algo similar? Tengan en cuenta que no es nada más te termino, adiós, hasta nunca. A la mayoría de nosotros nos ha pasado de esta manera. ¿Sí? Vamos a continuar con lo de Camila y después hablo un poquito acerca de la formalización de la ruptura que nosotros, muchos, pasamos por alto. Y es por eso que nos genera muchos conflictos posterior a la ruptura. Y decía Camila de 38 años de Torreón, me decía, ya solo eran peleas, gritos, golpes, insultos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría eran de mi parte hacia mi expareja. Efectivamente, pégame, pero no me dejes. Me dice Camila, casi siempre fuimos buenos amantes y muy buenos complementos. Pero la verdad, en algunas cosas yo no me sentía completa. Y me decía, perdón que te lo diga de esta manera. Y yo, a mí no me tienes que pedir perdón por nada, Camila. Y tampoco estés justificando tus comportamientos. Lo quisiste hacer, lo hiciste, te felicito. Hay muy pocos que no tenemos el valor para hacer esto. Y hay otros que tenemos el suficiente valor como para hacer esto y muchísimo más. Continúo. Continúa Camila, de 38 años, y me dice, siempre tuve mis dudas en la relación, durante la relación, y aún estoy teniendo dudas. Pero me dice, nada fuera de lo normal. Creo que no soy la única persona que piensa o pensó esto. Camila, mucho cuidado con el miedo, y a todos, mucho cuidado con el miedo de voy a hacer esto a ver qué me dicen, o a ver qué no me dicen, o a ver qué sale, o a ver... Mucho cuidado con nuestra seguridad. Continúo. Me dice Camila, un día, Iván, no pude más y exploté. Yo creo que estabas postergando la explosión.
Camila. Qué bueno que explotaste. Ojo, todos, si explotamos en algún momento, déjense ser. No se detengan, no finjan. Tengo un comentario acerca de este tipo de comportamientos. Entre tantas cosas más, obviamente llevamos varios tiempo, les decía, hablando Camilo y yo, y esta es una información muy escueta, ¿sí? Me dice, lo terminé, pero ahora quiero volver. ¿Esto es malo? Escriban por favor esta pregunta. ¿Es malo querer volver después de haber terminado a alguien? Camila también me dijo que había intentado muchísimas cosas para llamar la atención de él, de su ex, al que terminó. Y me decía Camila, no sé si ande con alguien más, no sé si alguien más, alguna chica más lo esté pretendiendo. Eso me está comiendo, Iván. Eso me tiene bastante inquieta. Una vez ya habíamos terminado, de hecho, él me terminó. Y yo hice bastantes cosas y regresamos. Total, fuimos felices un periodo muy corto, relativo de tiempo, me dice. Me metí a buscar información y todos me repetían lo mismo. Pasa página, haz ejercicio, dedica tiempo para ti, etcétera, etcétera. Lo cual nunca me llenó, siempre me quedé con la culpa. En este momento me siento estancada, no sé qué hacer con esta bola de sentimientos. ¿Los tiro o no los tiro, Iván? Me decía Camila, de 38 años. Él no me muestra señales de que quiera regresar. Yo necesito una señal, yo necesito saber si me quedo, intento, pido perdón o me largo de su vida completamente. Entre paréntesis, una acotación, muchachos. Creo que Camila esto lo tiene bien claro, ¿cierto? Nosotros que estamos del otro lado de la pantalla o escuchando en nuestras casitas, le podemos dar muchísimas respuestas a Camila. Ojo, esto no es ciencia de otro mundo, es más, ni es ciencia. Esto vámonos por el lado de la cuestión empírica. Puede haber muchísimos consejos para Camila. El problema aquí ya es la personalidad de Camila, lo que realmente necesite Camila. No podemos generalizar cuando estamos ya viendo un caso, vaya, muy particular, muy en lo particular. Cuando ya estamos delimitando realmente lo que necesita Camila, ahí es el problema. Porque, insisto, el problema no es hacer todo lo que nos dicen que hagamos, todo lo que nos dice Iván que hagamos durante el contacto cero, si necesitas o no necesitas contacto cero. Muchos de nosotros no necesitamos contacto cero. Muchos de nosotros tenemos muchísima ventaja y no la vemos. Y tratamos de tapar. No buscamos la ventaja. Buscamos el sentirnos bien. Cueste lo que cueste. Y créeme que eso te va a hacer un poquito más lenta tu situación, tu progreso, por así ponerlo. Y me dice Camila, quiero que sepa que soy una buena persona. Y estoy tratando de mostrarle y que él vea la mejor versión de mí. Híjole, eso de la mejor versión de ti, pues bueno, es relativo también. Sigo. Siento culpa y a la vez necesidad de pedirle perdón. ¿Qué hago? Esto es lo que me preguntó Camila al principio. ¿Qué hago? Y yo le pregunté, ¿qué quieres hacer? No sé de dónde lo haya visto Camila, pero en algún momento me lo mencionó, dijo que también le entró a esa cuestión de la hembra alfa. Entonces, a ver, primero vamos a poner en contexto todo esto. Camila terminó a su pareja, ¿sí? Ahora ya quiere regresar. Esto siempre va a pasar, esto siempre funciona. Primero estuvimos revisando con Camila cuáles eran las razones, cuál era el argumento para regresar con esta persona. Ahorita no nos importa, nos vale absolutamente poco, nos importa poco realmente lo que esté pasando a aquella persona. Perdón, pero aquí la persona, el sujeto de estudio es Camila. Sí, no me vengan con, ay, pobrecito, lo terminó, que se vaya a la fregada Camila, mala mujer. Empezamos a tipificar, empezamos a estereotipar personas. Camila tiene un problema, ¿sí? Y el problema de Camila es toda esa información que está recibiendo y que está buscando y que nada más le está dando vueltas en la cabeza y la está confundiendo. Camila tiene mucha ventaja, así como nosotros, muchos de nosotros tenemos muchísima ventaja.
Lo primero que le dije a Camila, no necesitas ser una hembra con un adjetivo. ¿Sí? No necesitas tener ciertas características para gustarle a alguien, para recuperar a alguien, para hacer esto, para que alguien llame, etcétera, etcétera. No necesitas mucho, fue lo que le dije a Camila. Me dijo, es que yo quiero hacer y deshacer para decirle que yo y que tengo y que bla, 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 mi actitud positiva todo el día. ¿Y tu actitud negativa dónde está? ¿No quieres experimentarla? ¿No quieres experimentar, saber cuál es el lado malo de Camila? Hay que tener un equilibrio. No hay que ser estúpidos al momento de ver este tipo de situaciones. No hay que verlo superficialmente. Como les dije, cualquiera de nosotros puede dar un consejo a Camila, ¿sí? Y ya sabemos cuáles son ese tipo de consejos. Aquí el problema es cuando Camila también quiere retomar el contacto. Para que no se le voltee la situación y le diga, no, pues tú me terminaste, ahora te voy a hacer la vida difícil. Y nos envolvemos en absurdos y tontos juegos de ese tipo. Yo le dije a Camila y se lo digo a todos, sobre todo a los hombres y ahora a las mujeres que veo este tipo de casos también, donde quieren hacer mucho para llamar la atención, quieren hacer mucho para hacerse sentir que existen. Mucho cuidado, les dejo una pregunta. ¿Ustedes cómo se perciben? ¿Y cómo creen que se perciban, que los perciban las otras mujeres o los otros hombres? Créanme, y esto es para todos en general, para todos nosotros, conozco más casos donde no quieren regresar o donde no importa que seas alfa o beta. La mayoría de las mujeres, ojo, esto suena sexista, la mayoría de los casos los que más triunfan son los hombres omega. Esto lo pongo ojo, no es un concepto que digan, el hombre omega, la mujer omega. No, yo lo estoy diciendo a manera de sátira, ¿sí? El que está más abajo es el que está más calmado, es el que está más pensando realmente y sabe qué es lo que es y qué es lo que quiere y no se anda preocupando por cositas tontas, inútiles. ¿A qué voy con todo este escándalo? A que seas tú mismo o tú misma. Lo que necesitas recuperar en la mayoría de los casos no es tu confianza, es el conocimiento que tengas acerca de ti. Es cómo te percibas, quién eres. Esta es la pregunta que les repito mucho. Bien, otra cosa que comentaba con Camila con respecto a formalizar la ruptura es respeta la libertad de las personas. No hagas absolutamente nada para demostrar algo. Ya hiciste, acepta tus consecuencias, causa y efecto. Ahora de la causalidad, yo siempre les he dicho, no es nada mágico. ¿Sí? Si tienes que ser negativo, tienes que ser negativo. Si tienes que ser positivo, sé positivo. Pero no te estés esforzando a tener una sonrisa siempre en tu boca, porque la jeta se te cansa y en algún momento tienes que dejar de sonreír. Tienes que aceptar lo que realmente eres y tienes. Si quieres estar fantaseando, es tu problema. Así como Camila, tienes que darte tiempo para asimilar todo esto. ¿Sí? Yo terminé, quiero regresar con él, déjalo a él un momento en paz, o a ella un momento en paz. Si tú fuiste la que terminó o el que terminó la relación, no estés jodiendo más a la persona. La persona ya está jodida como lo dejaste. No lo sigas jodiendo. ¿Sí? Ahora revisar qué tan jodido estás tú, o estás tú, Camila, de 38 años de Torreón. ¿Sí? ¿Qué tan jodida estás? ¿Qué tanta contaminación traes encima? Porque luego sacamos los conceptos de, híjole, soy tóxica, era tóxica. Si no entendemos un concepto demasiado, ambiguo, ¿sí? No hay que repetirlo porque nada más generamos dudas dentro de nuestra cabeza. Sí, no te juntes con personas tóxicas porque vas a ser tóxica. Y si esa pinche persona nada más es negativo y no es tóxico, tú lo tomas como toxicidad. Por lo tanto, estás haciendo mal y le estás dando más carga de información y de trabajo a tu cerebro. Mucho cuidado con eso, perdón. Otra cosa, no pongas el corazón antes que tu cerebro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones se hacen basadas en una emoción. Esto no es malo, pero mucho cuidado qué decisión tomes
influenciado por qué emoción. Casi siempre, cuando uno termina a la pareja, se pregunta si era la mejor opción. Hice bien, decidí bien, y vamos con los amigos a justificarnos. A que nos digan, no, híjole, ¿sabes qué? La regaste, no te viste haberlo terminado, pobrecito, bla, bla, bla. Pero hay otros, ¿sí? Los que nos dicen, qué bueno que lo dejaste. Híjole, estaba bien feo. Híjole, qué bueno que esto. Híjole, qué bueno que esto otro. Tengan mucho cuidado con la información que recibimos. Voy a dejar hasta aquí el video porque ya hace mucho tiempo. Y yo te pregunto, te dejo con esta pregunta. ¿Por qué te esfuerzas tanto en demostrar que eres el mejor o la mejor? Yo creo que las personas saben si tú eres el mejor o no en tal o en cual situación. ¿Para qué esforzarte en ser algo que no eres? ¿Para qué poner en tu rostro algo que se va a terminar? ¿Para qué hacer cosas por el momento en el que te encuentras? ¿No crees que esto es darte más ansiedad, más estrés? La vida no es bonita. Tú percibes la vida bonita o fea. Es tu percepción del mundo. Por eso te pregunto, amigo, amiga, ¿cómo crees que te perciba la gente? Una cosa es eso y otra cosa es si le haces caso a la gente. Entonces hay muchísimas cosas que tratar, muchísimos temas que tratar. Tú estás empeñado en demostrar la mejor versión o la mejor parte de ti. ¿Qué tanto te estás engañando a ti mismo y a ti misma? Mucho cuidado con la información. Eres libre de buscar y de hacer lo que se te pegue la gana. Pero ten en cuenta y debes de saber y debes de tener en cuenta, perdón por la redundancia, que hay información que te va a joder más de lo que te va a ayudar. Y eso, lamentable o afortunadamente, es decisión de cada uno de nosotros. Ya estamos grandecitos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que decidimos. Quedó pendiente lo de formalizar la ruptura. Es bien sencillo. ¿Sale? Bien, hasta aquí dejo. Habla conmigo si quieres, mándame un mensaje. Ahí están las vías de comunicación, ahí está la página de internet, ahí está el Facebook, ahí está el WhatsApp, ahí estás tú, acá estoy yo todavía soy Iván Carso, mucho gusto. Es un placer enorme que seamos tantos o que seamos tan pocos, pero estamos en el lugar indicado. Te mando un abrazo, hasta luego, bye, cuídate.